Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en una nueva entrevista de las que publicamos en el Boletín de Relaciones de Consumo de la Asociación de Abogados del Fuero. Hoy tenemos a el doctor Federico Álvarez Larrondo. Seguramente todos lo van a conocer, pero nosotros le vamos a hacer la introducción que se merece. Es acotado el currículum que voy a leer de él. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctor en Derecho con tesis cum laude, profesor titular por concurso de la Cátedra de Inteligencia Artificial, Tecnología y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Esta materia es de cursada obligatoria. Profesor titular de la Cátedra de Derecho Artificial de la Universidad Atlántida Argentina, materia también de cursada obligatoria. Ex árbitro titular y presidente del Tribunal Arbitral con sede en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata. Ex director general de Defensa del Consumidor de General Pueyrredón. Profesor titular hasta el enero del 2025 de la Cátedra de Derecho del Consumidor de la Universidad FASTA y es disertante, lo habrán visto un montón de veces, en diferentes instituciones universitarias y no universitarias a nivel nacional e internacional: Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Honduras, Panamá, República Dominicana, España, Estados Unidos, México y quizás haya alguno que haya quedado afuera. Autor de libros sobre derecho del consumidor, contratos, inteligencia artificial y criptomonedas, y autor de más de 130 trabajos de doctrina. Es un honor, Federico, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, el placer es mío, gracias Martín, Juan Manuel, la verdad que un gustazo y bueno, esperemos poder aportar algo. Seguramente va a ser así. Y vamos a empezar con la pregunta que hacemos siempre. Queremos saber cómo y cuándo decidiste que ibas a ser abogado y que nos cuentes un poquito más, porque dentro de la abogacía vos fuiste para el lado del derecho societario, después para el derecho de consumo y ahora actualmente para el lado del impacto de la inteligencia artificial. Sí, bueno, en realidad mi madre dice que a los 5 años dije que iba a ser abogado y la verdad es que lo mantuve siempre. Yo por suerte nunca tuve esa duda cuando estábamos en lo que era la escuela secundaria en ese momento acerca de qué carrera iba a seguir porque sabía que el derecho era lo que me gustaba. Me gustaba la política desde muy chiquitito, desde los 9, 10 años ya estaba leyendo libros que tenían que ver con esos temas. Así que un poco la línea la tenía bastante clara. Luego, una vez en la universidad, la verdad es que me fueron sucediendo cosas que me inclinaron a la par con el derecho societario y el derecho del consumidor. Con el derecho del consumidor, en realidad, gracias a la que hoy es la vicerrectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y un profesor que era un ex rector, un ex decano de la facultad, Miguel Ángel Acosta, que nos impulsaron siendo estudiantes a ir a congresos para estudiantes y en esas idas uno de los temas a tratar fue el recientemente sancionado artículo 42 de la Constitución Nacional. Y a partir de ahí empezó un romance con el derecho del consumidor, volvimos, la que hoy es vicerrectora, la doctora Berardo, nos impulsó a que nos presentáramos a una beca de extensión y en esa beca de extensión, siendo estudiantes, empezamos a difundir el derecho del consumidor por toda la región y se convirtió al final en la especialidad. Pero a la par, al mismo tiempo, tuve a uno de esos docentes que a uno lo enamoran, le abren la cabeza, que le permiten, que era el titular de, bueno, en ese momento era adjunto de sociedades, que era Ricardo Bulminelli, quien vio la pasión que uno tenía por la temática y bueno, terminé siendo parte de la estructura del estudio, siendo su socio, la verdad que una persona impresionante. Y ahí es que mi vida fue entre el derecho del consumidor y el derecho societario. Hasta que, bueno, en el año 2009 ocurre algo con un juicio justamente de consumo que me cambia la forma de ver el derecho y a partir de ahí empecé a estudiar lo que en ese momento embrionariamente era la inteligencia artificial. Yo ya venía, después de la reforma constitucional, con todo el tema de protección de datos personales y demás, que me parecía que era un temazo en ese tiempo. Después
un poco se apaga y cuando vuelve esto en el 2008-2009, empiezo a estudiar lo que era la inteligencia artificial y bueno, y de ahí un tsunami hasta nuestros días. Buenísimo. Eh, yo tenía acá una pregunta anotada, Federico, pero la verdad que no puedo, te quería llevar a un caso de que fue un tema de inflexión del roaming por allá, por el 2010, pero no puedo dejar de ver el libro de Entendiendo al Bitcoin. Me llama la atención porque, bueno, he escrito una nota con el tema de consumidor inversor y, bueno, y la verdad que me muero por preguntarte cómo entendés al Bitcoin y cómo lo relacionás con el derecho del consumidor, digamos, entendiendo de que hay una distinción entre consumidor inversor y un profesional, digamos, y esta nueva forma de invertir y de ahorrar, ¿no? Bueno, en realidad, a ver, hay que hacer primero todo un marco, ¿no? En realidad nosotros tenemos hoy día, estamos viviendo en dos mundos al mismo tiempo. Nosotros, los que tenemos unos años más, hemos crecido nuestra juventud dentro todavía de estructuras en las cuales el mundo físico era el que regía, con instituciones pensadas para el mundo físico, con regulaciones para el mundo físico y con sistemas monetarios propios del mundo físico. Cuando aparece Internet, uno lo primero que hizo, y siguiendo a los grandes maestros de esa época, era vincularlo con la libertad de expresión, y parecía que este iba a ser el eje, cuando en realidad ya había muchos que estaban pensando que este iba a ser el marco, no solamente para amplificar el comercio, sino sobre todas las cosas para desarrollar allí ideas que desinstitucionalizaran. Porque cuando uno empieza a estudiar en profundidad los orígenes del Bitcoin, se da cuenta que hay varias corrientes que confluyen en esta idea de Satoshi Nakamoto y que en principio lo que planteaban era crear un sistema monetario donde no hubiera intermediarios, donde los bancos no fueran los que determinasen el valor de la moneda o la fluctuación de la moneda y donde los estados tampoco eh, a ver, faltar a la palabra y defraudar a los ciudadanos a partir de la inflación. Entonces, el Bitcoin en realidad lo que quiere ser es un sistema monetario anónimo del mundo, ese mundo virtual, y es un mundo virtual que, como su origen lo plantea, no reconoce estados, no reconoce límites, no reconoce legislaciones, y por eso es que en los hechos la ciudadanía poco a poco y sobre todo las nuevas generaciones se van mudando a ese mundo. Por eso es que yo no tengo ninguna duda de que cualquier persona hoy que tiene criptoactivos en verdad es consumidor. Eso no hay ninguna duda. Para eso vale citar, por ejemplo, el caso Camderros de la Suprema Corte de Justicia, no de cripto, pero sí de inversión en fondos comunes de inversión, que en su momento se discutía si eso era ser consumidor o no ser consumidor, porque había una faceta de inversor, y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dice, pero discúlpenme, vayan a mirar la ley de mercado de valores, y ahí expresamente dice que hay que fomentar que los consumidores lleguen al mercado bursátil. Entonces, no hay duda alguna que se es consumidor. Y si uno quiere un apoyo más, nosotros en la ley hace poco tiempo comentamos un fallo de Brasil, donde justamente en el caso, creo que era Ibarpuan, a un usuario que tiene en su celular una wallet, en realidad más que una wallet, tiene sus fondos depositados en una exchange, le hackean el teléfono y le roban las cripto que tenía depositadas en esa exchange, que para la jurisprudencia brasileña sería una suerte de empresa del grupo de Binance. Y lo que dijo es que no había pero no había lugar a dudas de que era un consumidor destinatario final del servicio. Así que, bueno, haciendo un poco la síntesis a la pregunta, claramente que si uno no es un trader o uno no lo utiliza para hacer actividades vinculadas a la negociación de cripto, es un destinatario final de un servicio y por lo tanto, siempre que estemos hablando, porque acá también hay que distinguir lo que es el sistema puro de lo que se ha convertido. El sistema puro era un sistema en el cual, como lo pensó Satoshi Nakamoto, es para que cada uno tenga su wallet y no haya intermediarios, con lo cual en realidad tampoco habría consumidor y a lo sumo habría transacciones y uno pagaría con ese Bitcoin en particular. Lo que pasa es que también después, bueno, hay que también ver que en los hechos aparecieron esos intermediarios, que son la forma Cla- moderna de esos bancos, que son las exchanges. Y a su Claro, vez como después, Binance.
claro, como Binance o como tantas otras que por suerte ahora tenemos reguladas, no, tenemos un registro en la República Argentina donde están todas inscritas las que quieren operar en el país. Eso da un poquitito más de seguridad de la que teníamos antes con la intervención de la Comisión Nacional de Valores, no pensando tal vez en el consumidor, sí en el lavado de activos, pero bueno, pero igual termina repercutiendo, porque de hecho la normativa final dice que una de las actividades o de las preocupaciones que tiene que tener todo proveedor de servicios de activos virtuales es justamente la protección del consumidor. Así que ya creo que no hay más debates. No, aparte yo creo que, bueno, calcular que hoy en día, como está avanzado todo, no hay mucha diferencia entre lo que era el inversor de plazo fijo tradicional, ¿no? No tenés mucha diferencia y creo que realmente necesita una protección. eh, Desde hace 3 años para acá, el tema de las estafas fue impresionante. No, por supuesto, el hecho de haber mudado a la ciudadanía a partir de la pandemia sin instrucción previa a ese mundo virtual, sin conocimientos, y bueno, y más ahora con todo el abanico que se abre con herramientas de inteligencia artificial, etcétera, la verdad es que ese tipo de delitos o de estafas, bueno, se van a ir haciendo cada vez más usuales. Federico, ese fallo que nos contabas, retomando al principio, que hablabas de que hubo un fallo que te llevó, que casi te perdemos un poco del derecho del consumidor y te fuiste para el análisis de la inteligencia artificial. Contanos, ¿qué pasó? ¿Por qué fue tan importante para vos? Mira, Martín, para mí fue un antes y un después, porque cuando una tarde viene un cliente, una persona joven, en esa época uno también era joven, eh, pero era de estos innovadores que en realidad para esa época, pensemos que el iPhone apareció en el 2008, él ya en el 2009 tenía su iPhone y tenía su Mac. Y esto implica que él manejaba la nube, algo que para la mayor parte de los mortales era simplemente mirar al cielo. Bueno, eh, viene desesperado, ¿por qué? Bueno, y ahí me cuenta la historia. Eh, Él tenía un plan de datos en Argentina en ese tiempo ilimitados, bárbaro, y a su vez tenía su teléfono. Para los que son más jóvenes, en ese momento salir del país implicaba activar un servicio de roaming. ¿El servicio de roaming qué era? Que vos previamente coordinabas para que te habilitaran a usar las antenas de las empresas de telefonía de un tercer país. Lo que pasa es que lo que vos consumías usando esas antenas te lo facturaba la empresa local a los valores de aquel país y que obviamente eran en dólares. Bueno, él antes de viajar consulta a ver cómo era el tema de lo que se le iba a cobrar, etcétera, por viajar. Él viaja, eh, cuando llega a los Estados Unidos, la empresa le dice bienvenido, tenés activado el servicio. Él hace 3 llamadas, porque había averiguado el precio, porque sabía que tenía que medirse en esas llamadas, pero a la semana le cortan el servicio. Cuando vuelve al país, pregunta, es decir, nadie sabía explicar por qué, hasta que le dicen, mira, en realidad es por una deuda, generaste una deuda que equivale a la mitad de lo que hoy cuesta un 0 kilómetro. Y entonces él dice, pero es imposible, dice, porque yo en realidad no utilicé el teléfono, yo hice 3 llamadas nada más, acá hay un error. Claro, cuando la empresa da el informe, dice, no, lo que pasa es que vos te conectaste a la antena permanentemente. Y en realidad lo que había pasado era que dos máquinas que tenían programado el hecho de determinar que había que actualizar cualquier información que él escribiese en el iPhone, eso iba a la nube para que se mantuviese actualizado, pero para ir a la nube tenía que utilizar las antenas de las otras empresas. Del lado de la empresa no había ningún humano que tuviera conocimiento de lo que estaba pasando. Del lado de él tampoco había un humano que supiese lo que estaba pasando. Eran dispositivos que se habían puesto de acuerdo para generar una deuda. Entonces, para mí en ese momento fue un antes y un después, porque primero el desafío de cómo planteárselo a los jueces y a las juezas este fenómeno. Es decir, explicarle, mire, en realidad acá hay máquinas que contrataron y generaron un resultado que es el que venimos a discutir, que es un valor irracional, él no puede pagar esto, pero además porque no hubo nada, no hubo consentimiento, intención, voluntad, libertad, no hubo nada de eso que nos enseñaron en la facultad. Aquí dos dispositivos se pusieron de acuerdo y empezaron a generar deuda. Entonces, eso que hoy hasta nos suena tal vez ya más común, para ese momento era algo absolutamente disruptivo. Y me acuerdo que en primera instancia
la sentencia empezó fantástica porque hablaba del deber de información y demás, y me dijeron, bueno, pero en realidad debería haberlo sabido y no es un tema, no trató nada de lo tecnológico. Fue a Cámara y la Cámara dictó el primer fallo donde declaró la ilegalidad del roaming y más en esa mecánica, pero no entró en el fondo, que era lo que a mí más me motivaba, que era esta idea de máquinas contratando entre sí. Está bien, obviamente estábamos muy todavía en ciernes de lo que es todo este fenómeno, pero sí me dijo ese momento que había que empezar a cambiar la lógica de estudio del derecho y que íbamos rumbo a algo que no tenía nada que ver con lo que nos habían enseñado, ni en el Código de Vélez, pero ni tampoco en el que ya se había presentado, que era el anteproyecto del Código Civil y Comercial, que seguía girando sobre esta idea de humanos negociando. Cuando la verdad es que ni aún el contrato de adhesión empieza a representar este fenómeno que estamos viendo en este momento. Porque en esos cuadros, como el contrato de adhesión, vos todavía tenías la libertad de tomar o dejar. Hoy ya directamente no somos ni nosotros los que evaluamos si estamos tomando o dejando, o esto es lo que se viene ya este año, que es con la IA agéntica, que es el nuevo desafío. Por eso es que de ahí es que uno empezó y después se concatenaron muchas cosas, ¿no? Porque después justo mi hermana se casó con un doctor en inteligencia artificial, informático, y era, viste, como decir, bueno, todo esto que estaba dando vueltas, justo, y ahí hubo una explosión fantástica, y bueno, para colmo, mi cuñado es un genio, y entonces la verdad es que eso fue un crecimiento exponencial. Imagino la sobremesa de las reuniones Bueno, familiares. es que vos sabés que ahí viene la otra parte de la historia. Como justamente 2013, 2014 vivíamos hablando de los autos no tripulados, qué iba a pasar el día que los robots empezaran a estar en la vida de nuestra. Terminábamos siempre las reuniones familiares en un rincón, aislados del resto, hablando de esto que era apasionante. Y entonces, como ya habíamos agotado la paciencia familiar, bueno, un día decidí armar algo que era una peña, una vez por mes, que era un asado, que ya lo bautizamos asado artificial, donde venían científicos de distintas áreas a hablar de futuro. Entonces, esa cena era nada más que para hablar de futuro. Y de hecho, fue fantástico, porque todas las cosas que estamos viendo hoy, nosotros las estábamos discutiendo en el 2016-17. Y entonces traíamos filósofos, traíamos políticos, traíamos biólogos, y con todos ellos íbamos tratando de ver hacia dónde iba el mundo. Y bueno, en ese tiempo, por ejemplo, hablábamos de Bitcoin en el año 2016-17, un poquito antes de que diera el primer salto, es importante. Y la verdad Compren, es que compren, decían. claro, bueno, pero claro, en ese momento los que compraron, cuando compraron a 19, después se fue a 6 y te querían matar, y bueno, y ahora bueno, va siempre con esa ida y vuelta. Así Y, que esa es un poco ¿estas reuniones que la hacían en Mar del Plata? sí, esto siempre aquí en Mar del Plata, sí, 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 siempre había una parrilla ahí esperando para hacer la Pero tendrían que reunión. haberla filmado, tendrían que haberla grabado. Sí, sí, Ese material es valiosísimo. sí, hubiera sido Imagínate, muy interesante, un porque vos sabés documental que hacías. claro, sí, pero hubiera estado muy bueno porque además era muy bueno esto de que venían de otras ciencias, ¿no? Y entonces eso Qué para bueno. nosotros fue genial porque nos permitió entender, más allá de que yo había convocado a abogados y abogadas, jóvenes, grandes, de todas las edades, para tener todas las visiones, que estaban tocando algunos temas que tuvieran que ver con tecnología. Y entonces éramos profesionales del derecho, pero además los que venían de otras ciencias. Y nos abrió la cabeza. Tal vez porque veníamos preparados del derecho del consumidor, ¿no? Esta idea del derecho del consumidor, que es un derecho que cruza todas las ramas y las ciencias, bueno, eso capaz que nos preparó como para esto que nos saliera un poco más natural. Sí, además es algo, viste, bueno, nuestra carrera era hasta hace un tiempo lineal y de repente aparece esto que te vuela la cabeza, no entendés nada. Exactamente. Eh, Esto lo traigo con que, bueno, fuiste un pionero, sos un pionero, de hecho estás a cargo de la titularidad de la Universidad de Mar del Plata sobre inteligencia artificial, derecho y tecnología. ¿Cómo fue implementar, además del asado, ¿no? ¿Cómo fue implementarlo esto?
y bueno, qué tipo de debates, qué ansiedades, qué interrogantes plantea esta nueva camada de estudiantes, de futuros abogados. ¿Cómo fue todo Bueno, ese proceso, digamos? la verdad es que de esos asados, bueno, acá también otra vez las causalidades y casualidades, ¿no? Las dos cosas, porque en realidad todos esos debates que habíamos tenido ya durante casi 2 años, donde veíamos que lo que venía era algo totalmente distinto y que el aprendizaje del derecho como lo teníamos institucionalizado no servía, bueno, por ser docente de la cátedra de sociedades, un día nos convoca cuando se iba a hacer el cambio de plan y no sabemos qué pasó con los mails, terminamos yendo nada más que 2 profesores y estaba la que hoy es vicerrectora, en ese momento vicedecana, y entonces cuando estábamos charlando sobre el plan y demás, le digo, bueno, sí, pero el plan, la idea es que sea moderno, porque si no vamos a seguir repitiendo lo que es la vieja escuela. Entonces me dijo, bueno, pero ¿por qué? Entonces le empecé a contar todo lo que veníamos charlando y demás, y digo, para mí hay que incorporar una materia que tenga que ver con todo esto. Y entonces, viste esas cosas que vos decís, bueno, conociéndola a la doctora Berardo, yo sé que era para incentivar, pero era el desafío de, bueno, tráeme el programa. Bueno, al día siguiente estábamos con el programa abajo del brazo, diciendo, esta es la materia que habría que crear. Y pasaron unos meses que tuvimos silencio de radio y un día cuando se aprueba el plan apareció como materia obligatoria, lo cual para nosotros fue realmente sorprendente y a su vez mostró también la visión de futuro de esas mujeres que estaban al frente de la facultad. Y empezamos en el 2019, recuerdo como había cambio de plan, en el 2019 tuvimos una alumna que la verdad era en clases particulares con ella, porque fue espectacular, Qué y bueno hoy, para ella. claro, y hoy ya tenemos en la cátedra, en esta última cursada, tenemos 50 alumnos, y la verdad que los debates son alucinantes, pero alucinantes, y además también es una materia que nos obliga a cambiar el programa todos los cuatrimestres. Nosotros damos primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre y damos intensivo en verano. Y la verdad es que es genial, primero porque nosotros aprendemos de las y los estudiantes. Segundo, porque nos damos cuenta también que a pesar de que uno los crea ellos nativos digitales, no entienden mucho de lo que está pasando a su alrededor y en eso está buenísimo la mistura entre lo que es nuestra experiencia de vida, de conocimiento del derecho tradicional, con lo que ellos empiezan a ver y por el otro lado es traerles eso que a nosotros, a todos nos debe haber pasado, que nos costaba ver en la realidad del derecho, bueno, esto es un desafío constante. Entonces nosotros, desde el primer día, responsabilidad penal por la muerte sucedida por un auto autotripulado que mata a alguien, entonces, ¿qué sucede en ese caso? ¿Cuál es la responsabilidad civil? Y los debates que empiezan en torno a eso, empezamos a estudiar la historia de la inteligencia artificial para que entiendan cuáles son los distintos modelos que se están utilizando, qué pasa con los sesgos, qué pasa con la protección de datos. Y después en la cátedra lo que se hace es trabajar mucho con las herramientas de IA generativa, pero ¿para qué? Para ver las luces y las sombras, para que vean cómo se equivoca, cómo los puede llevar a tener responsabilidad. Y a partir del año 2023, cuando ChatGPT es que empieza a ganar su popularidad, los exámenes son un trabajo que tienen que hacer grupos de 3 humanos y una IA generativa. Y entonces le tienen que dar, como ya saben promptear, le tienen que dar a esa IA generativa el rol de un experto y entonces suman al equipo a un experto para el tema que tienen que preparar y dar públicamente en lo que llamamos el día de la IA Day, que es un encuentro abierto donde cada grupo va y plantea su tema con recursos tecnológicos que quieran utilizar. Y lo que se evalúa es el trabajo, es la presentación y el prompteo, cómo promptean, cómo hacen las instrucciones para ver si entendieron cómo sacarle jugo a la herramienta, a pesar de que ahora ya cada vez es menos importante porque uno ya le puede pedir a la IA que le hagan los prompts, así que tampoco es algo tan definitorio. Pero lo interesante es que nosotros todos los cuatrimestres cambiamos el programa porque ahora es cada 3 meses, 2 meses hay una herramienta nueva o algo nuevo o una versión nueva que te obliga a replantear lo que venías dando. Y vos venís hablando del nuevo derecho artificial. O sea, ¿cómo es esto? A ver,
ayornanos, a ver si entendemos hasta dónde vamos con esto. Bueno, mira, primero tuvimos algunos, cuando planteé la idea del título de Derecho Artificial, en realidad yo lo que decía era que tenía que empezar a generarse una rama que tuviera sus propios principios, que la sustentaran y que la diferenciaran del resto de las ramas del derecho. ¿Por qué? Primero porque estábamos estudiando algo que tal vez en su tiempo cuando lo escribí no se entendía todavía, pero y que ahora, si quieren, después lo charlamos un poco, pero que es el desafío de este año, que era la cuestión de ya no estudiar lo que los códigos nos habían enseñado hasta ahora, que eran las relaciones entre seres humanos o entre personas jurídicas y personas humanas. Empezábamos a ver algo que en algún momento hasta podía tener individualidad, que en algún momento hasta podía ser una tercera, especie o regulación o personalidad dentro de las estructuras jurídicas, y que por lo tanto eso empezaba a ser un fenómeno con características propias y que tal vez necesitaba una autonomía para tener sus propios valores, principios, y de esa manera estudiarlo como algo distinto, que por más que sea transversal, como lo era el derecho del consumidor o del consumo, según como uno la quiera llamar, esto también irradiaba de una manera que necesitaba empezar a tener sus propios principios. Por eso es que en el caso de la Universidad de Atlántida se le dio ese nombre. En la Facultad de Derecho de la Nacional parecía que era algo más para discutir, porque también es cierto, el derecho es artificial, porque el derecho es una creación de los seres humanos, no surge de la naturaleza. Lo que queríamos nosotros significar con esto era, podíamos haberle puesto derecho de la inteligencia artificial, pero nos parecía que esto era como más abarcativo. Y de ahí surgía esa idea que, bueno, para nosotros entendíamos, todavía hoy lo seguimos discutiendo, pero eran disparadores, que tenía que tener un perfil propio para que también aquel que iba a estudiar la temática lo entendiese como una problemática la cual había que profundizar con características y parámetros distintos a lo que iba a ver en el resto de las materias. Fede, todo muy lindo, hermoso, pero ¿cómo ves que se aplica esto de la actualidad, teniendo en cuenta que hoy en día hay jueces que discuten el tema de consumidor y ya llevarlo a un tema de inteligencia artificial, viste, es medio, digo que discuten el tema de consumidor porque, bueno, tienen ese origen contractualista donde está un poco alejado de lo que es el consumidor y digo, esto cómo, si no podemos hacer que apliquen una multa, un daño punitivo considerable para que ciertas conductas no se repitan o eh, que respeten ciertos derechos del consumidor, ¿cómo hacemos para que esto tenga vigencia en ciertos juzgados? Sin dar nombres, ¿no? No, pero vos fíjate, mirá, en realidad lo que nosotros, a partir de que empezamos a estudiar tanto esto en la década pasada, mi preocupación era qué iba a pasar cuando el grueso de los que salen de las facultades de Derecho tuvieran que tomar decisiones sobre estas cuestiones y por el otro lado cuando tuvieran que ir a legislar, porque muchos son o legisladores o asesores de legisladores, y también cuando fueran empresarios. Entonces digo, bueno, en ese escenario lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar la mentalidad de los que van a ser los que van a decidir o los que se van a insertar en estas estructuras de aquí en adelante. Por eso tenemos que hablar mucho de valores éticos, tenemos que hablar de los riesgos, tenemos que hablar de nacionalismo, tenemos que hablar de los riesgos que implica el hecho de utilizar sin tomar conciencia herramientas de IA generativa chinas o estadounidenses, pero que en definitiva piensan en otro idioma, que están entrenadas con otras lógicas. Por lo tanto, hay que empezar a formar a la masa crítica, a esos que hoy nosotros ya tenemos generaciones de abogados y abogadas que se han recibido y que ya tuvieron esta formación y que por lo tanto cuando se insertan dentro de las estructuras judiciales, muchas veces son fuente de consulta por parte de los magistrados, que ya son de la vieja generación. Entonces, yo creo que ahí está el primer cambio fundamental y que en Mar del Plata lo vamos a ver en unos años, porque estamos generando una camada de abogados y abogadas que tienen otra forma de pensar los desafíos jurídicos. Ahora, yo vengo hace unos días de dos hechos que me parecen muy interesantes. Primero,
en el encuentro de magistrados, fuimos invitados a hablar precisamente de la IA generativa en el Poder Judicial. Y esto, nosotros hemos hecho trabajos en el cual hemos colaborado con la Junta Federal de Cortes y con el IALAB del querido Juan Corbalán, y la muestra nos ha dado como resultado que se habían inscrito 6.000 funcionarios, magistrados y empleados que están usando hoy la IA generativa dentro del Poder Judicial. Ahora, el tema es cómo la están usando. Entonces, la pregunta es cuáles son los límites para el uso y cómo potenciar para dar un mejor servicio de justicia. Y ahí lo que planteábamos en ese encuentro, que se hizo aquí en Mar del Plata hace apenas 3-4 semanas, era que el grueso de las regulaciones que están saliendo por parte de las Cortes son tan restrictivas que terminan conspirando contra lo bueno que puede tener la herramienta en lugar de buscar otras alternativas. Por consiguiente, ¿se va a aplicar? Sí, porque empezamos desde abajo, y segundo, porque es una herramienta que ya está dentro. Tal vez no está dentro del juez de 40, 45 años, pero sí lo está usando el pasante o el que entró en el último cargo, pero que lo hace porque le surge natural, porque ya lo probó con nosotros, porque sabe cómo es hacer un prompt, y sabe además cuáles son los límites que tiene que utilizar. Y el segundo dato interesante es que esta semana terminamos de dar una capacitación, por ejemplo, para jueces y juezas de la provincia de Buenos Aires, civil y comercial, sobre criptoactivos. Entonces, ¿y quiénes lo pidieron a eso? Los magistrados, a partir de una charla que nos invitaron a dar. Entonces, cuando se dieron cuenta de que en realidad hoy tenés tokens y que el token no es lo mismo que la criptomoneda y que la criptomoneda no es lo mismo que el NFT y que el NFT... Y entonces decían, bueno, pero pará, ¿y dónde lo guardo? ¿Y cómo embargo? Fue realmente espectacular, porque tuvimos 50 jueces y juezas que estuvieron, y magistrados que estuvieron pensando, y funcionarios que estuvieron pensando y que están pensando en esto. Por eso cuando uno tiene una visión a veces del Poder Judicial, no, en realidad se quedó en el tiempo, no. Hay mucha gente, muchos profesionales, muchos magistrados, funcionarios que quieren entender lo que está pasando. Y bueno, y ese también es un poco el rol nuestro desde las universidades, ¿no? Y esta idea, además, también de este trabajo conjunto entre todas no solamente el derecho, sino traer además a las otras áreas para que también expliquen su visión, para que los futuros abogados, abogadas que van a ser jueces, juezas, legisladores, tengan esta visión global. Y con un ejemplo práctico, perdón, quería redondear esto. Dale. Con un ejemplo práctico, ¿cómo utilizaría el Poder Judicial esta inteligencia generativa? Hoy lo están usando, por ejemplo, vos podrías, a ver, el otro día, por ejemplo, nosotros mostrábamos algunas cosas que hemos hecho, GPTs. Vos podés hacer GPTs especializados por ejemplo, en que te haga primeros despachos de sucesiones, que te haga primeros despachos de ejecución de expensas, primeros despachos entonces te saca previamente, y te lo hace todo automatizado, y entonces vos simplemente le das los escritos. Lo que pasa es que acá tenemos un gran problema, los datos. Es decir, vos le estás dando una herramienta extranjera datos. Entonces, por eso ahí tenemos que empezar a trabajar con los poderes judiciales en la idea de, no te digo generar nuestras propias IA generativas, porque eso es una inversión sideral, pero sí utilizar los modelos gratuitos para descargarlos en entornos locales que no tengan conexión con las empresas extranjeras y que se puedan usar dentro de los poderes judiciales. Ahí, por ejemplo, tendríamos primero herramientas que serían recontrapotentes, que servirían para que vos puedas, en tu juzgado, por ejemplo, directamente hacer lo que venimos proponiendo nosotros. Esta semana venimos aquí en Mar del Plata de la semana de la IA hecho por Atigma, que es la entidad que nuclea las empresas TIC, y a nosotros nos tocó cerrar el tema del vertical de profesionales. Y nuestra tesis fue que en realidad los profesionales nos estamos convirtiendo de creadores en validadores. Y creo que a los jueces también les va a pasar lo mismo, y a las juezas igual que a los profesionales del derecho. Hoy no tiene sentido sentarte a escribir demanda por demanda. Porque la IA, si vos le das las estructuras sin datos para que te haga el cuerpo y la entrenás, te va a hacer, le vas a decir, haceme una demanda de este tipo y te la va a hacer, y además va a escribir de la misma manera que escribís vos. Entonces, por lo tanto, ¿qué te queda a vos después? Validar. Eso va a optimizar tiempos. Lo que hay que hacer sí es validar, porque ahí empieza el otro gran problema, que es lo que se llama el sesgo de confianza que uno tiene en estas herramientas tecnológicas. Como siempre te empieza a contestar bien, cuando llega a la décima decís, me va a contestar bien, y capaz que la décima te contestó mal. Entonces, ahí tenemos ahora otra tarea, pero esto también es un debate,
deontológico, es un debate que tenemos que darnos puertas adentro, pero que te puede facilitar todo el proceso judicial, porque la IA, de hecho, vos fíjate que la provincia de Río Negro, por ejemplo, ya hoy lo que son los procesos monitorios, y acá también es muy interesante, pero el monitorio calza para esto, porque el monitorio en realidad sale la ejecución fiscal y vos después vas y recurrís la misma, pero en el monitorio que no hay intervención de nadie, más que de aquel que inicia el proceso, lo que hicieron es ya una herramienta de IA. La IA es la que hace el proyecto de sentencia. Entonces, al juez le llega, la analiza, dice sí, está bien, y la firma, punto. Y eso lo automatizaste. Y eso que antes capaz que te llevaba, no sé, 15 días, hoy en una mañana está. Entró el escrito y al mediodía tenés la sentencia. Está bien, proceso moritorio. Ahora, ahí vas a tener la gran discusión que tenemos nosotros contra los que quieren automatizar proceso ejecutivo, que nosotros decimos, no, pero paren, el proceso ejecutivo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la IA primero tendría que distinguir si es un pagaré de consumo o no es un pagaré de consumo. Entonces, si no es un pagaré de consumo, dale, si querés automatizarme, pero si es de consumo, ya no, porque ahí tenemos que ir a otra, pero que también lo podría hacer la IA tranquilamente, decir, no, esto no es pagaré de consumo, entonces ahora te hago el despacho donde dice que me tenés que traer, como dice la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el documento que complementa el pagaré que me querés ejecutar. Entonces, bueno, creo que, pero eso se puede hacer hoy y sin necesidad de grandes inversiones. Eso lo podemos hacer vos, yo, cualquiera de nosotros. De hecho, nosotros hacemos, es decir, trabajamos creando GPTs que te solucionan algunos de los temas. Para lo que hay que trabajar ahora es para las herramientas de anonimización. De las 450.000 preguntas que me surgen, se me ocurre hacerte una. A ver, yendo un poquito para el lado, saliendo de nuestro ejercicio profesional y todo lo que implica para nosotros como abogados, y una experiencia reciente de Juanma con un cliente que le mandó una notificación de rebeldía que había recibido junto con el escrito posible que podría llegar a presentar Juanma. Yo digo, ¿cómo vamos a congeniar para nosotros, porque nosotros tenemos estas herramientas que podemos utilizar, pero para nuestra relación con el otro lado, con el cliente, ¿no? O sea, ¿cómo se prepara la sociedad para esto, ¿no? O sea, ¿qué alcanza con lo que tenemos, digamos, legislativamente? O sea, ¿cómo la... Hay dos aspectos, digamos, el aspecto de lo legal, digamos, digamos, de si las normas responden a lo que los desafíos que la IA empieza a ponernos, pero después también cómo la utiliza la gente, ¿no? Porque llega a utilizar esto, o sea, llega a llevarle, es una cosa insólita, o sea, yo creo que es impensable que el cliente que le va a consultar al abogado ya vaya con el escrito, proponiéndole un escrito que le hizo el chat. Bueno, Martín, es excelente lo que vos planteás. ¿Por qué? A ver, varias cosas. Primero, ya tuvimos un precedente en los Estados Unidos de una mujer que fue y le pidió a una estudiante de Derecho que le dijera si lo que le había dado ChatGPT estaba bien. La chica le dijo que sí, no necesitaba patrocinio para eso y fue un desastre y terminó en una condena a esta mujer, una condena en costa, ¿no? Eh, el problema de esto es que se le da a ChatGPT o a cualquiera de las herramientas de IA una suerte de autoridad que no está aprobada, que no está acreditada, que nadie valida. Y esto lo pusimos en práctica en la charla del otro día cuando dábamos esto de el vertical de profesionales en la semana de la IA, de creadores a validadores. ¿Por qué? Porque uno de los ejercicios que hice mientras estábamos dando la exposición era, bueno, haceme un reclamo como si fueras el mejor contador de la provincia de Buenos Aires, para impugnar la multa que me aplicaron por la presentación extemporánea del formulario B100, no me acuerdo ni siquiera el número. Bien, me lo dio. Entonces, dio una cosa espectacular. Entonces, como había muchas profesiones, le digo a una arquitecta, ¿qué te parece? Espectacular. Bárbaro, buenísimo. A mí también me parece espectacular. Ahora, ¿dónde está el contador acá? Entonces los contadores levantaban la mano. Bueno, ¿esto qué tal? Ah, está mal. ¿Por qué está mal? Y porque eso que está ahí en realidad no corresponde con la última normativa que salió hace... Entonces, lo que quedó en evidencia ahí es que la única manera de que yo pueda saber si eso que me da la herramienta está bien o está mal es que la vea alguien que tiene un título, que estudió y que es un experto en la temática. Por eso establece algo que es muy interesante como discurso.
hay que estudiar el doble que antes. Porque lo que va a valer es nuestro rol de validadores, de que aquello que me está dando la IA realmente es verdad. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros profesionales es salir a la calle a decirle a la gente, no puede confiar en ChatGPT. Es verdad que ChatGPT puede tener hoy el nivel de o rendir el examen de un doctorado. No hay duda que lo puede hacer, sí es cierto. Ahora, nadie le tomó todos los exámenes, fue y rindió nada más que el examen de doctorado, no tiene todo el proceso evolutivo de aprendizaje, nadie le tomó examen y nadie validó los conocimientos. Entonces, como no tenemos eso, el problema es que la gente crea que porque le dicen en los medios que aprobó un doctorado o un título de doctorado, puede ejercer como si fuera. Entonces, esto que vos planteás está empezando a pasar. Mucha gente que va a la consulta con el abogado para ver si le dice lo mismo que ChatGPT. Y si le dice algo distinto, no confía. Esto es una barbaridad. Pero esto es una barbaridad. Pero ahora, ¿qué está fallando ahí? Ahí están fallando los colegios profesionales. Porque ahí tenemos los colegios profesionales que tienen que salir a decir, señores, discúlpenme, campaña publicitaria, no puede confiar en lo que le diga ChatGPT en torno a las profesiones. Y entonces, hacer este ejercicio que hicimos nosotros, poner varios profesionales donde a cada uno, por ejemplo, en ese mismo encuentro, yo le pido que haga un edificio que se consustancie con la costa marplatense y las rocas. Hizo un edificio que era espectacular, pero espectacular. Yo se los muestro y es una cosa que uno dice, me quiero ir a vivir ahí. Ahora, cuando le pregunto a la arquitecta me dice, no, eso tiene falla desde lo estructural, tiene falla desde el diseño, eso va a tener tal problema. Entonces digo, yo creía que me había convertido en el gran arquitecto y la verdad es que no. Entonces digo, en esto hay que trabajar. Y por eso es tan importante validar y valorizar, más que validar, valorizar el rol que tenemos los y las profesionales en este nuevo tiempo, porque va a pasar, la verdad, unos años hasta que la IA sea, pero tan certera como cualquiera de los mejores especialistas en cualquier temática. Porque lo que hace la IA, y esto hay que explicarlo y mucho, no es pensar. Por más que ponga que es razonamiento, etcétera, son cálculos matemáticos. Es probabilidad de cuál es el siguiente término. Sabe sintaxis, no sabe semántica. Entonces, esto es un elemento fundamental que hay que explicarle a la gente. Y entonces va a ser más valioso, y esto es lo que hay que explicarle a muchos, que cuando uno va a ir al abogado, tal vez con la propuesta de lo que le dijo ChatGPT, pero si el abogado o la abogada le dice, esto está mal, bueno, entonces valore todavía más a su abogado o abogada, porque quiere decir que sabe, por lo menos le dio los argumentos para decirle por qué eso estaba mal. Pero digo, esto es lo que hay que empezar a instalar como idea dentro de la sociedad. Este va a ser nuestro nuevo rol de abogados validadores, digamos. Exactamente, pero hay que instalar en la gente esta idea. No se puede confiar en lo que diga la IA. Puede parecerlo genial y te va a parecer todavía más genial cuando no sabes. Es decir, a ver, si yo me dedico al derecho del consumidor y le pido que me haga algo penal y hace años que no veo nada de penal, voy a decir, che, qué bueno que está, porque la verdad que está buenísimo. Ahora, me siento después con un penalista, y esto lo hemos hecho en la facultad, hacemos esas prácticas. Vienen especialistas de otras de las materias para ver lo que dio el ChatGPT, que es fantástico, porque les puedo asegurar, les damos un caso teórico y nos hace una sentencia, pero a veces mejor que la que podemos leer de un humano. Ahora, tiene errores. Entonces, si yo Bueno, no sé así de la pasó, expertise, o sospecho que le pasó a una colega. Hace unos días contesté una cuestión sobre honorarios, un planteo que había hecho ella, y me llamó la atención, yo revisé el escrito, ella citaba, decía, porque el artículo 27 de la ley 19 dice, no dice eso. O sea, busqué 6 actualizaciones en todos lados, digo, a ver si me estoy perdiendo algo y realmente la ley cambió o algo. Yo sospecho que lo hizo con una IA y puso el artículo 27 dice, y decía lo que a ella le convenía el artículo, pero no es ese el artículo. Yo contesté el bueno, traslado y le digo, lo primero que puse a su señoría, por favor, leamos el artículo porque el artículo es este. Y después contesté. excelente. Te tomo el caso, Martín, para nuestros análisis y clases. Porque la verdad es que el otro gran problema que estamos viendo es ese, es decir, primero a la justicia le vamos a tener que pedir muchísima más capacidad, concentración, conocimiento, porque esto va a ser moneda corriente. Yo no creo que haya obrado de mala fe, tal No. vez lo hizo
vertiginosidad, porque cree, sinceramente, y por eso es Confío. tan importante la materia dentro de la carrera, porque nuestros estudiantes ya no creen en ChatGPT. Entonces, es buenísimo cuando salen, como ellos mismos han vivido, que les dice cosas que no son verdad, entonces la usan, pero saben hasta dónde. Entonces, cuando ven algo que les parece medio raro, van y chequean. Entonces, acá, en realidad, es lo que pasó en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos son más rigurosos. En Estados Unidos es, ¿vos me invocaste un fallo falso? Sí. Bueno, ahora ya, por ejemplo, los tribunales te están poniendo $5.000 de multa por fallo falso invocado. Entonces, bueno, tal vez era esa la solución acá, si un abogado o abogada cita falsamente un texto falso, un texto erróneo de la norma, y bueno, tal vez habrá que empezar a sancionar por temeridad y malicia. Bueno, habrá que pensar si esas no son las mismas soluciones que en Estados Unidos están funcionando, porque vos aprendés con la multa. Claro. Y esto, lo que estamos viendo es que por lo general, ¿dónde se da? Con los abogados más jóvenes que recién empiezan. Uno dice, bueno, el abogado, por ejemplo, el primer caso es de un abogado de años, pero claro, ¿qué le pasó? Era un tema menor. Y ese tema menor, que era un tema de valijas que se habían roto, un tema de consumo, se la hizo a alguien joven. Y entonces ese chico joven del año 2023 era alguien que estaba adelantado para su tiempo, pero no entendía los problemas éticos que tiene el uso de la IA. Entonces, cuando le llevaron la demanda a firmar, vio los fallos, lo firmó. Cuando lo llama el juez y le dice, che, pero acá hay 5 fallos que vos se los imputás a 5 jueces reales y no existen. Estás tratando de engañar al sistema de justicia norteamericano. Vuelve al estudio y le pregunta, ¿quién hizo esto? Yo. Le dice, ¿con qué lo hiciste? ChatGPT, no sé de qué me estás hablando. Entonces le dice, mirá, funciona así y demás. ¿Y vos dónde chequeaste los fallos? Le pregunté a ChatGPT, ¿estos fallos son reales? ¿Los que me diste? ¿Qué me dijo ChatGPT? ¿Entendés? Entonces digo, por eso es tan importante esto de la formación, porque si no, sí vamos a un caos, vamos a un caos, porque va a ser muy difícil que vos, Martín, estés en todos los casos teniendo que chequear 10 veces lo que la otra parte te dio, porque ChatGPT lo que tiene es eso, por ejemplo, en fallos es malísimo, entonces muchas veces te hace perder más tiempo que el que vos necesitabas, porque te manda un fallo que vos decís, es el caso ideal. Ahora lo empezás a buscar, no está en ninguna fuente de datos, y decís, bueno, será porque no tengo herramientas pagas. Vas, te conseguís a alguien que tenga la herramienta paga, buscás, no aparece, te vas a la biblioteca, perdiste un montón de tiempo y el fallo nunca existió. Y cuando le decís, che, no existe, te dice, ay, sí, discúlpame. La verdad que me equivoqué. Fede, ¿qué se viene? ¿Qué estuviste viendo algo últimamente que te voló la cabeza? Que decís, esto es una bomba. A ver, en realidad nosotros hacia finales del año pasado comenzamos a trabajar y anunciar lo que iba a ser este año, porque la industria ya lo estaba diciendo, que es la IA agéntica. La IA agéntica, que es los agentes de IA, los cuales ya directamente vos solamente le das una instrucción y automáticamente hacen por vos lo que le pidas. Por ejemplo, bueno, andá y reservame una mesa en tal restaurante a las 7 de la tarde dentro de 3 días. Listo, ya está. Vos le diste esa instrucción y te fuiste. ¿Qué hace la IA, el agente de IA? Se mete en internet, va a la página del restaurante, busca que esté disponible y lo bloquea. Bien. Ahora, para julio de este año, calculamos agosto, Visa y Mastercard ya anuncian que a esos agentes le van a dar tarjeta de crédito. Entonces, lo que antes eran nosotros contratando con máquinas, ahora es tu máquina contratando con otra máquina. Y entonces lo que vamos a tener que empezar ahora a discutir es qué validez tiene el error en la compra que haga tu IA, tu agente de IA, que va a ser el próximo desafío para el derecho del consumidor, porque esto está pensado no solamente para empresas, está pensado para consumidores. Nosotros hemos hecho pruebas, por ejemplo, de herramientas que te pelean precios o te negocian precios de hotel de última hora. Entonces vos le decís a la IA, negociame en idioma pakistaní, porque estoy justo en alguna ciudad de ese país y negociame hotel de última hora y te lo va a negociar en el idioma original del lugar y ahora lo va a poder contratar por vos. Vos vas a decir, yo más de esto no pago. Si lo conseguís por ese precio, contratalo y lo va a contratar. Ahora, el problema va a ser cuando esa IA se equivoque y te contrate por 10 veces más ese precio. Y entonces otra vez volvemos a lo que para mí fue esa epifanía del 2008-2009.
me equivoqué yo, se equivocó la herramienta, yo debo responder por el error de la herramienta, que para colmo viene como empaquetado y que yo lo estoy pagando dentro del precio de lo que me cuesta ChatGPT Operator, que son $200 por mes. Yo le puedo reclamar a Operator, y si le puedo reclamar, el segundo problema que voy a tener, estamos en un mercado global, ¿dónde está? ¿Te voy a litigar a Estados Unidos? ¿Puedo litigar desde acá? Y si litigo desde acá y gano, ¿puedo ir a ejecutar la sentencia contra OpenAI en los Estados Unidos? ¿Cuánto me va a costar? ¿Vale la pena? El grado de indefensión en la que están los consumidores en lo que viene de aquí en adelante es impresionante. Y a eso se suma algo que es un estudio que acaba de aparecer la semana pasada. En este momento estoy terminando un trabajo justamente sobre eso, que es el tema de el problema de la negociación entre agentes de IA. Porque lo que estamos empezando a ver es que yo voy a tener mi agente, yo consumidor final, y Martín, que es el empresario, va a tener su agente de IA. Y si yo quiero negociar precios, bueno, lo que se ha comprobado en un estudio que se hizo en los Estados Unidos es que según el modelo que vos tengas y cómo está entrenado ese modelo, es decir, digo de los estandarizados, si vos usás un DeepSeek contra un ChatGPT o usás un Gemini contra un 3O de OpenAI, el que es más potente tiene más posibilidades de engañar al otro y por lo tanto de llevarlo a hacer una negociación contraria a los intereses o de vender por sobre el precio presupuestado o por debajo. Entonces, esto nos va a generar, y esto estoy diciendo segundo semestre de este año, ya no estoy hablando de 10 años, estoy hablando de que este año y el próximo van a ser donde van a empezar a aparecer estos primeros casos aislados, que son los que nos van a llevar a discusión, pero sobre todo, ¿qué marca? Otra vez, un grado de debilidad del que no pueda pagar las herramientas más caras. Porque ya, pero esto también, por eso un poco lo que estoy trabajando en este momento es cómo esto rompe todo lo que nosotros construimos sobre la estructura de debilidad. Porque pensemos, yo tengo hoy un contrato de consumo, bien, perfecto. El consumidor destinatario final, bien, el débil. Depende, porque si yo, consumidor, tengo un modelo de inteligencia artificial que para colmo le di anabólicos y que es una cosa impresionante y termina siendo mucho más capaz que el que tiene la empresa de Martín, que es muy bueno, pero termina obteniendo un precio que le hace vender a la IA de Martín por debajo del precio. Entonces, cuando Martín me venga a demandar, yo le decía, pero yo soy consumidor. Ahora, ¿sos consumidor ahí? Según la ley, sí, porque sos destinatario final. Ahora, pero soy consumidor, ¿quién es el que tiene la herramienta más potente? Pero entonces ¿Negociamos nosotros? se impone una reforma legislativa, pero integral, me parece. O sea, o sirve la legislación, lo que tenemos hoy, sirve para proyectarlo sobre eso, porque El gran problema, Martín, es que lo que nosotros hemos concluido después de tantos años es que estamos ante, si se quiere, para este mundo virtual, la inoperancia de las leyes estaduales. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema. Por un lado tenemos un mundo que no tiene fronteras, que es el mundo virtual en el cual para con los argentinos pasamos 8 horas 40 por día. Entonces, vos estás 8 horas 40 en un mundo virtual y 7 horas 20 en el mundo viejo, físico, con reglas, Estado, con semáforo, con la municipalidad. Pero en este mundo no hay nadie que imponga. Yo siempre doy este ejemplo para que uno se dé cuenta de lo que es vivir en ese mundo sin reglas. Si yo siempre le digo a mis alumnos, mañana quiero salir y armo un auto en el garage de mi casa que funciona con un calefón y salgo a la calle. ¿Qué es lo primero que me dicen? Señor, discúlpeme, usted tiene autorización del Estado, lo validó, etcétera. No, me lo incautan, se terminó. Ahora, sin embargo, yo puedo largar ChatGPT. Y a mí nadie me preguntó el impacto que iba a tener emocional, de desinformación, de nadie, porque no hay nadie en el mundo virtual que te pueda decir qué está bien y qué está mal y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces, lo que debemos empezar a repreguntarnos es si sirven los regímenes legales como nosotros los hemos concebido. Si sirven las normas grandes como la que intentó hacer el reglamento de regulación de la inteligencia artificial de la Unión Europea, que está demostrando que no puede dar respuesta a, primero, los avances. Vean ustedes que el proyecto es del 2021. Cuando se aprobó lo tuvieron que cambiar, porque de 2021 cuando lo proyectaron al 2024 no, cuando es lo muy aprobaron, en lento. el mundo estuvo ChatGPT. El proceso es muy lento. Pero además, esto es tan rápido, vos pensás, 2023, marzo de 2023, empieza a usarse ChatGPT
en los primeros 5 días lo usan 1 millón de personas. Hoy lo están usando 800 millones de personas Sí, hay gente que conversa, o sea, que conversa cosas de su vida. O sea, yo no sé si no le está dando consejos de qué hacer. O sea, Ya tenemos el primer juicio en los Estados Unidos de un chico que se suicidó, producto de, a los 14 años, del romance que había establecido y pasó el Discovery y ya está ahora en proceso en el estado de Florida. ¿Por qué? Porque también ahí hay que trabajar, por eso hay que empezar también a formar profesionales del derecho en lo que es las medidas de seguridad. Por ejemplo, no puede ser que si se da una conversación, primero, que un menor de edad pueda tener conversaciones con estos avatares generando discurso que debería haber advertencias por palabras X que estén vinculadas a el amor, ese enamoramiento. El caso es muy interesante, es para charlarlo largo y tendido, pero hoy es una de las demandas que va a generar ruido el día que salga. Por eso es que ahí hay que trabajar y mucho. Ahora, ¿qué impacto tenés vos cuando lo que tenés son normas aisladas? Porque es lo que le está pasando a la Unión Europea. La Unión Europea, es decir, ¿cuál es el único fuerte que tiene para hacer valer esa regla? Que tiene 350 millones de los seres humanos que más plata tienen. Entonces, es un mercado apetecible. Ahora, andá a sacarle una ley en Argentina, en Perú, en Bolivia. La verdad, para los tipos no les mueve el amperímetro. Entonces, acá hay que empezar a pensar en regulaciones. Primero, cortas, puntuales, yo creo que eso es fundamental. Y segundo, no podemos hacerlas globales porque hay intereses contrapuestos. Bueno, por lo menos hagamos regionales. Sudamérica que tenga normativas comunes. Tenemos que empezar a pensar cosas que tal vez antes eran propias del derecho privado, internacional, que decíamos, bueno, es para aquellos que les gusta. No, ahora es para todo, porque es imposible sino poder dar respuestas y no le vamos a poder dar respuestas a la ciudadanía. yo te Claro, quería preguntar. en este punto, digamos, calza más el common law por la dinámica de los casos que viene trayendo. Sí, Nosotros, al ser un derecho estático, no haces el tiempo con las modificaciones, digamos. Estabas hablando de que ya estás viendo lo que viene ahora en el segundo semestre Sí, no, comparado con leyes del 2021. yo le iba a preguntar cómo veía en 10 años la cosa, pero la verdad que yo creo que ya hablamos de ciencia Mañana, ¿cómo lo ficción. ves? No sé. bueno, a ver, si uno cuando se mete en esto, el tema, ahí me cargan porque los que están alrededor mío me dicen que les genero ansiedad, pero cuando Y vos yo empezás, ya estoy ansioso, te digo que termino. Mirá, llevamos más de una hora, te dije que íbamos a tratar de hacer una hora, no puedo cortarte y no necesito una respuesta, algo, una De algo, actividad. no, pero vos sabés que cuando vos te metés en este mundo, lo que haces es todo el tiempo escuchar a los que son los que están diseñando el mundo. Porque la verdad es que antes uno creía que los que diseñaban el mundo eran un Churchill, bueno, hoy Trump, un De Gaulle, qué sé yo, estadistas. Bueno, hoy la verdad es que no, los estadistas son estos cerebros que son los que surgieron de Silicon Valley en su mayoría y que son los que están pensando lo que viene. ¿Qué es lo que están pensando? Bueno, Elon Musk, por ejemplo, acaba de decir, señores, para el año 2040 va a haber en la calle 10.000 millones de robots humanoides. Si nosotros hoy somos 8.000 millones de habitantes, va a haber más robots que nosotros, que humanos. Para el año 2035, Ray Kurzweil, que es un hombre de unos 80 años, que fue discípulo de uno de los grandes cerebros que era Marvin Minsky, que estuvo porque también hay que sumar un dato más, el nombre de inteligencia artificial fue bautizado así en el año 1956. Esto que nos parece nuevo es viejísimo. Y en realidad eran mentes que ya estaban pensando lo que iba a pasar. Bueno, uno de los discípulos de Marvin Minsky, que fue uno de los 10 que estuvo en ese campus de verano de Dartmouth del año 56, es Ray Kurzweil. Ray Kurzweil fue haciendo, en base a la proyección de la potencia computacional, vaticinios de qué iba a pasar en los siguientes años. Tiene una tasa de acierto del 80%, tan alto que de universidades del mundo van al MIT, donde él es docente, para estudiarlo a él, es decir, para estudiar su estudio de análisis. Y en la última charla TED que dio a finales del año pasado, dijo, nada más como al pasar, que para el año 2035 la IA va a encontrar ya las medicinas para que nosotros no envejezcamos más. Es decir,
por cada año físico que vos envejeces, un año que rejuveneces con una pastilla o pastillas que te vas a tomar. Y esto es, por un lado, alucinante. ¿Por qué? Porque todo el que esté vivo para ese tiempo, vamos a llegar todos a los 100 años. Ya no es como antes que decías, el que nace hoy va a llegar a los 100 años. No, no, cualquiera de nosotros. Él dice, si están vivos en el 2035, quédense tranquilos que van a vivir hasta los 100 años. Ahora, a nosotros, desde hace rato, venimos diciendo, bueno, pero paren, si esto es así, lo que tenemos que estar pensando como estados es, primero, ¿qué vamos a hacer con los sistemas jubilatorios? Sí, terrible. Porque te da vuelta la pirámide. Para colmo vamos a tener cada vez menos gente que trabaje. Entonces, esto te obliga a repensar estructuralmente lo que viene. Por ejemplo, empezar a pensar en renta básica universal, pero en serio renta básica universal. Y la segunda idea, bueno, nosotros desde la cátedra nuestra hemos elaborado distintos proyectos para por lo menos ralentizar lo que va a ser el proceso de desacople entre el mercado laboral tradicional y el nuevo, porque esto no es comparable a nada que haya pasado antes en la historia de la humanidad. Esto no hay duda alguna, y esto ya te lo dicen directamente los propios hacedores de esto. Ya no es que nosotros pues, decimos, no, esto es agorero y demás. No, lo único que hay que hacer es ver que eso es una realidad. Por eso yo digo que nosotros somos tecnorealistas. ¿No? Yo no soy ni tecnopesimista ni tecnooptimista, soy tecnorealista. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, esto es lo que está pasando. Estos cerebros no lo van a parar, los estados no entienden lo que está pasando, con lo cual no le van a poner freno. Entonces lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para tratar de por lo menos ralentizar lo que viene a una velocidad que es impresionante? Entonces vos me decís 5 o 10 años, bueno, para algunos en 10 años ya vamos a tener la inteligencia artificial general, esto es aquella que tiene motivaciones propias para aprender, todavía no es la superinteligencia, la superinteligencia es cuando la IA entienda que adquiera conciencia. De hecho, nosotros acabamos de publicar un artículo en la ley sobre la regulación de la IA consciente. Sí. Pero en realidad lo hicimos porque en los hechos lo que quisimos fue analizar qué está discutiendo la Unión, Estados Unidos y sobre todo una de las empresas de IA generativa, que es Claude o Claude, ¿no? Que es dentro de todo la más ética y que ya creó un área para tratar de identificar si la IA tiene sentimientos o si se puede hablar de algo similar a un sentimiento o si se puede hablar de que la IA puede sufrir. Eso está discutiendo hoy el primer mundo. Entonces digo, mientras nosotros todavía seguimos anclados en los problemas del siglo XX, nos está pasando como un tsunami todo esto por el costado y nos vamos a despertar un día y el mundo va a haber cambiado si es que no formamos a estas nuevas generaciones. Bueno, yo la verdad que me quedaría. Teníamos un montón de preguntas, pero la verdad es que no puedo abusar de tu tiempo de esta manera. No No, pero es un sé, placer. Juanma, si vos le querés hacer alguna pregunta final o La si verdad vos, Federico, que me querés. quedé mudo, me quedé No mudo, sé, no, no, no. yo también estoy pensando a la vez que hablo de todo lo que dijo y no quiero ni figurarme lo que puede pasar, más en un país como el nuestro, ¿no? Que tenemos deficiencias en el proceso legislativo, tenemos deficiencias lamentablemente, en todo lo que tiene que ver con la justicia. Entonces, bueno, me parece que esos son dos pilares que estaría bueno que funcionen bien o estén preparados para todo esto, ¿no? Porque van a necesitar, o vamos a tener que crear una IA legisladora y una IA juez y que sean Esperemos, ellas las que decidan nuestra suerte, porque la verdad y que esperemos que no, esperemos que no, esperemos que no. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es justamente ese reservorio de humanidad, tiene que seguir siendo nuestro, claramente. Pero también digo que la IA tiene las luces y las sombras, es decir, todo esto que estoy diciendo no tiene por qué ser algo negativo, porque también está lo otro. A nosotros nos han preparado y nos han educado para un sistema en el cual toda la estructura se basa sobre la enajenación de la fuerza de trabajo, sea intelectual o física. Entonces, la pregunta es si tal vez no estamos pasando a un nuevo modelo distinto. Es decir, así como hubo una Roma imperial que se cayó, así como hubo un feudalismo, así como hubo un iluminismo, una Edad Media, bueno, tal vez estamos pasando a un nuevo fenómeno y ese nuevo fenómeno, en palabras de Niño Becerra, que es un economista español brillante, dice, bueno, tiene un libro que se llama 1675-2065, el 2065 se termina el capitalismo porque no tiene más sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a trabajar más. Entonces, ya no es necesario ese, que ese enajenamos. ese escenario de la gente no trabajando es, Pero en es tan cierto modo es terrible. aterrador, porque yo digo, hoy, mirá la pavada que te voy a decir, ¿no? Pero un sábado de lluvia,
querés ir a un lugar, por ejemplo, a un shopping, porque no podés ir a ningún otro lado, y las instalaciones no alcanzan. O sea, no estamos no tenemos ni la infraestructura para poder agarrar, digamos, esa masa de gente sin nada que hacer. O sea, vas a ir a buscar una cancha de tenis, no vas a poder jugar porque van a estar todos. Vas a ir a buscar no sé, al cine, no vas a poder entrar. Digo, son pavadas, son banalidades lo que te digo, pero es No, un es que no ejemplo. son banalidades. Lo que estás diciendo vos es fundamental. Y yo, lo que pasa que ahí también uno tiene que contar otra parte de la historia de lo que se espera de aquí en adelante. ¿Y qué es eso otro que se espera? Bueno, Zuckerberg le pone Meta a su empresa, no por una cuestión solamente de marketing, porque tenía que cambiarle el nombre, sino porque todos sus cañones están dirigidos a lo que es el metaverso. Y entonces, en esta idea de un futuro en el cual vamos a tener renta básica universal, no vamos a trabajar, los robots van a hacer todo por nosotros, etcétera. La idea es que vamos a vivir en un mundo ideal que va a ser el metaverso, que Virtual, antes claro. pensaban que eran las gafas, ahora son los anteojos y cada vez van a ser lentes de contacto, donde vos vas a tener en ese mundo virtual tu penthouse frente a un lago, por más que estés en tu departamento de un ambiente, y Claro. entonces tu vida va a discurrir ahí y vas a comprar cosas en ese mundo virtual y para eso van a ser importantes los NFTs y para eso va a ser importante la criptomoneda y entonces ahí nos vamos a mudar a escenarios que yo te lo estoy contando hoy y cualquiera de nosotros dice, bueno, pero muchachos, aflojen un poquito, pero no es lo que estoy pensando yo, es lo que están pensando estas mentes que son las que están todos los No, días pero diseñando. que tiene lógica pura, Federico, porque estas masas que no vas a poder manejar, el mundo virtual es una forma. Es una Claro, forma. O sea, exactamente. no voy a ponerme a hacer discusiones sobre religión ni nada, pero siempre a lo largo de la historia ha habido este, bajadas para controlar a las masas de distintos tipos, y me parece que volcar a la gente al metaverso, que parecía, ¿sabés qué te iba a preguntar? Entre todas las cosas que te iba a preguntar, era ¿qué era eso? Porque parecía como que quedó abandonado, ¿no? Porque en un momento salió lo del metaverso y la gente hasta compraba lotes en no sé dónde. Y después es como que ahora no se habla, ahora se habla de la IA, pero fíjate que la vuelta va a terminar llevando a eso, o A posiblemente. ver, es verdad que tuvo un momento de apogeo, se volvió a hablar muchísimo, sobre todo cuando Meta hizo esas presentaciones. Claro. De hecho, bueno, esta semana pasada en Chile, por ejemplo, se hizo una pericia en el metaverso, en un proceso judicial. Wow. Entonces digo, el metaverso empieza a estar presente. De hecho, una jueza, esto ya fue hace 2 años, estuve con ella hace un tiempo, una jueza de Santa Marta en Colombia hizo y hace audiencias en el metaverso, donde cada una de las partes no se desplaza y sin embargo están en un espacio común. Y es alucinante porque, claro, te crea la ficción de que vos estás en el mismo espacio y estás absorto de lo que hay alrededor, cosa que no te permite Zoom. Yo ahora nosotros estamos hablando así, pero si se cruza alguien que nos quiere hablar Claro. atrás de la cámara, ya está, ya nos distrajo. Acá estamos metidos en ese mundo virtual, estamos en el juicio, estamos en el proceso y se analizan las pruebas ahí mismo, se muestran, hay pizarras. Entonces, la idea del metaverso, hubo un momento, si se quiere, más comercializado, más expuesto, pero no deja de ser la gran apuesta a futuro de Zuckerberg, que ustedes vean que no por nada está tratando de captar a las mentes más brillantes en estas últimas 2 semanas, ofreciendo cifras siderales por o las empresas, porque ahora ya la idea no es yo te contrato a vos Martín, vas a crear tu empresa, entonces yo te compro tu empresa y compro la empresa con vos que sos el know-how de la empresa. Y esa forma de negociar la implementó Jeffrey Hinton, el premio Nobel de Física del año pasado, cuando le vendió su idea de las redes neuronales a Google en el año 2012-13. Por eso te digo que hay cosas que se van apagando porque aparecen otras en esta vertiginosidad, pero a largo plazo ese parecería ser, si es que todo sigue así y los estados nada hacen, porque también ahí está el otro tema, es decir, todo es imposible de prever en estos tiempos, pero un poco si uno mira la bitácora de lo que ellos quieren o lo que están planteando estas mentes, y bueno, parecería ir rumbo a ese escenario. Bueno, excelente, Federico, la verdad, no tiene desperdicio esta charla, esta entrevista. Te agradezco un montón.
No sé, Juanma, si vos querés decirle algo más, No, lo liberamos lo que igual. lo que quería agregar es que me sentía súper escribiendo algunos scripts que hice para automatizar el estudio y después de acá me siento que no sé nada, digamos. No, 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 no. No, todos, todos. Está buenísimo y está buenísimo además probar mucho. Hay que probar mucho. Las herramientas hay que probarlas. Miren, yo escuché a uno de los principales asesores del gobierno español en materia de inteligencia artificial que dijo algo que a mí me pareció fantástico. Dijo, solamente se puede decir que uno es experto en inteligencia artificial después de haber probado 10.000 horas herramientas de inteligencia artificial. No hay curso, no hay título, no hay nada, hay prueba en esto. Entonces lo que hay que hacer es probar. Y ese script que a uno le parece que es una pavada, no, al contrario, es la base de algo que vas a ir encadenando y que tal vez desemboque después en algo, no solamente que te sirva a vos, sino que le sirva a muchos y que... Pero también esto, ¿no? Yo por eso digo que es la contradicción permanente de las luces y sombras de esto. Tiene luces alucinantes por un lado, tiene sombras que preocupan por el otro. Me Y llevo ese es el... me llevo la figura del abogado validador. Sí, Bueno, sí. exacto, Tiró yo creo que es muchos importante. títulos. Vamos a tener para hacer jugo acá. Bueno, gracias, Federico. La verdad Chicos, a que ustedes.